Si no puedes ganar a tu enemigo, únete a él. Esta frase se atribuye a San Lupo de Troyes, una ciudad francesa en la campaña de la que era obispo y que fue respetada por Atila, el rey de los hunos, porque San Lupo pactó con él suministros a cambio de la vida de sus conciudadanos. Carlos Tavares, que ni es francés ni es obispo, ha hecho algo parecido. Y antes de que las marcas chinas se lancen en tropel a la conquista del mercado europeo, ha pactado con una de ellas para incorporarla al portfolio de Stellantis. Esta marca se llama Leapmotor y llega para proporcionar a aquellos clientes que están pensando en coches eléctricos de precio muy competitivo tengan una oportunidad más en el mercado, una oportunidad además dentro del grupo Stellantis. Hoy vamos a probar los dos primeros modelos que Leapmotor presenta en Europa. El pequeñito, el T03, a la venta desde 18.900 euros, y el C10, un SUV de segmento D, a la venta desde 34.900, en ambos casos antes de aplicar el MOVES. El acuerdo entre Stellantis y Leapmotor pasa por la creación de una empresa conjunta que adquiere los derechos de comercialización y de producción de todos los modelos actuales y futuros de Leapmotor en todos los mercados mundiales, excepto el de China. El pequeño T03 ya se fabrica en la planta que el grupo tiene en la localidad polaca de Tychy. Y aunque los primeros C10 que lleguen al mercado europeo, como este, serán de fabricación china, se especula con la posibilidad de que más pronto que tarde este coche pase a fabricarse también en Europa. En este caso sería en la planta que Stellantis tiene en Mirafiori, muy cerca de Turín. Stellantis es propietario del 21% de Leapmotor, una empresa fundada en el año 2015 que vendió 144.000 coches en 2023 y que busca ofrecer modelos a precio económico para competir con el resto de las marcas chinas en los segmentos en las que éstas están más fuertes y en todos los mercados donde Stellantis está presente. Los modelos de Leapmotor, además, al ser eléctricos, contribuirán a que el grupo Stellantis alcance con más facilidad la media de emisiones que la Unión Europea impone a todos los constructores a partir de este año 2025. El grupo ha montado una red de distribución para Leapmotor en los principales mercados europeos, 13 en una primera fase, para más tarde ampliar el ámbito de comercialización al resto del continente, a Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y América del Sur. En España, la semana pasada se inauguraron los dos primeros concesionarios de los 47 que Leapmotor va a tener a finales de este año. La gran mayoría de ellos pertenecientes a empresas que ya comercializaban otras marcas del grupo Stellantis. La marca ha confirmado que además de los dos modelos iniciales, lanzará como mínimo otros 3, uno cada año, hasta 2027, tanto 100% eléctricos como de autonomía extendida. Explicado todo esto, vamos ahora con los dos primeros modelos de Leapmotor para Europa, el T03 y el C10. El Dacia Spring ya no está solo. El Leapmotor T03 es un coche eléctrico del segmento A, competidor directo del Spring, con prácticamente sus mismas dimensiones, pero con más potencia eléctrica en el motor y sobre todo con más equipamiento al mismo precio que el Dacia. Por lo tanto, estamos ante un vehículo que buscará satisfacer a esa gente que está buscando un coche urbano, económico de compra y de mantenimiento, en ese nivel de precio por debajo de los 20.000 euros, donde hasta ahora solo teníamos el Dacia Spring. El T03 mide 3,62 metros de largo por 1,58 de ancho y 1,65 de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2,40 metros. Tiene 5 puertas y está homologado para 4 plazas.
Es, ya lo veis, un coche de diseño muy sencillito, muy redondeado, con los faros en una posición bastante elevada, bien protegidos, con esta parrilla que no es muy afortunada estéticamente, que es como que sobresale mucho y que tiene la trampilla de recarga en la parte central. En el lateral siguen estas líneas muy fluidas, muy redondeadas, poco vistosas en ese sentido. Tenemos llanta de aleación de 15 pulgadas, y tenemos algunos elementos en color contrastado, los retrovisores, las carcasas en negro, el mismo color que tiene el techo, aunque no los montantes. Y en la parte trasera unos pilotos que entran bastante, un portón bastante estrecho, luego cuando lo abramos ya lo veréis, y esta línea negra con el nombre de la marca y aquí en rojo el del modelo, poco más. Hay que destacar que tanto los faros como los pilotos son de LED, los retrovisores son eléctricos, el techo solar panorámico y la carrocería bitono es de serie, al menos en el acabado Initial Design, que es el único que se venderá en España. En el interior encontramos una instrumentación digital de 8 pulgadas y una pantalla central de 10,1 con navegador, conexión de teléfonos por Bluetooth y control por voz. Todo el sistema de software es propio y desarrollado internamente por la marca. El interior es sencillito, con las dos pantallas comentadas. Esta, la central, demasiado baja para mi gusto. Unos acabados correctos para un coche de este precio. El volante es regulable solo en altura, no en profundidad. Solo podemos regularlo en altura. Y el asiento sí que podemos también regularlo en altura y obviamente en inclinación del respaldo. Un asiento relativamente cómodo. En viajes largos probablemente echaremos de menos un poco más de apoyo, obviamente, pero este es un coche claramente de ciudad. Tiene los reposacabezas integrados y a nivel de huecos para objetos hay poquitos. Tenemos aquí el habitual portalatas, 2 tomas USB, no hay cargador de móviles, pero sí tenemos este espacio aquí para dejar el móvil. Tenemos freno de mano eléctrico, que esto es muy poco habitual en un coche tan pequeño. Tenemos aquí este otro huequecito. Y sinceramente poco más, la guantera convencional, los huecos de las puertas, un coche muy sencillo en el que todo, absolutamente todo, gira alrededor de la pantalla central que veremos ahora, porque solo tenemos palancas a este lado para intermitente y limpias, a este para el cambio, marcha adelante, marcha atrás, posición de parking y estos elementos en el volante que nos sirven para el control de voz, el teléfono y la radio y a este lado para las ayudas a la conducción. En este coche todo pasa por la pantalla central y ya sabéis que esto no nos acaba de gustar. Preferimos botones físicos y más en cosas como esta. Mirad, tenemos por aquí el encendido de faros y podemos elegir entre poner las luces de posición, las cortas o dejarlo en automático, que es seguramente como lo tendremos siempre. Pero los antinieblas traseros tendremos que ponerlos siempre por aquí, no hay otra opción. Para desbloquear el cargador una vez cargado también tendremos que pasar por aquí. Y podemos quitar y poner la cortinilla del techo también mediante la pantalla. Aunque también es cierto que esto podemos seguir haciéndolo en modo convencional. Por aquí ajustamos las luces del Coming Home, podemos decirle 30 segundos, 15 o quitarlo. Tenemos un montón de ajustes de conducción. Pasando por aquí podemos elegir el modo de conducción entre estándar, deportivo y eco, y el modo de dirección confort, es decir, muy asistida, convencional y sport. Y también por aquí desactivaremos el ESP. Todas las asistencias a la conducción podemos conectarlas y desconectarlas mediante esta pantalla. Y luego tenemos también la posibilidad de permitir el bloqueo o desbloqueo del coche a través de Bluetooth. Y por supuesto, también hay que pasar por la pantalla para acceder al climatizador. Aquí lo tenéis. Por aquí, aire acondicionado, calefacción o ventilación, temperatura sin grados, lo que no deja de ser curioso, y la posibilidad de ir a buscar el aire exterior o interior. Todo a través de la pantalla. Dicen en Leapmotor que este coche es un coche del segmento A con una habitabilidad del segmento B, y no es cierto. Fijaos que el espacio que queda para un conductor de 1,69 m como yo, aquí detrás es
poquito para las piernas, pero sobre todo para los pies. Tengo que meterlos debajo, encajonarlos casi. Voy además en una posición con la espalda muy recta para de este modo tener que sentarme en una posición, digamos, más vertical y retrasar así los pies. A ver, es una habitabilidad de coche de segmento A, que es lo que es este coche. No es peor que otros coches del segmento A que podemos comprar en Europa de combustión e incluso de coches eléctricos, pero no es una habitabilidad de segmento B como pregona la marca, en absoluto. Ni en longitud, digamos, ni tampoco en anchura, porque este es un coche de 4 plazas. Aquí detrás está homologado solo para 2 ocupantes, de ahí que tenga 2 reposacabezas y solo 2 cinturones. Lo que sí es más que correcto es la altura a techo, me quedan más de 4 dedos y eso, que insisto, voy en una posición muy erguida, por lo tanto no está nada mal. Lo que ya no me gusta tanto es la visibilidad que tengo desde aquí atrás, porque los asientos, al tener los reposacabezas integrados, me dejan solo el huequecito del centro para echar un vistazo a lo que pasa en la carretera. Y en cuanto a equipamiento, pues no tengo nada. No hay salidas de aire, lo cual es habitual en un coche de este segmento, pero tampoco tengo en ningún sitio tomas de USB para recargar dispositivos. No hay más que el huequecito para el portalatas y un par de huecos en las puertas. Insisto, es un coche claramente de segmento A. Y una última cosilla. Para salir, fijaos dónde está el montante. Está muy retrasado, muy hacia las plazas traseras, de manera que yo que tengo los pies grandes, fijaos, tengo que hacer un contorsionismo notable para bajar del coche. Y si la habitabilidad trasera es de segmento A, el maletero más o menos lo mismo. No podemos esperar un gran maleterazo aquí y la boca de carga es bastante estrecha porque tenemos estos pilotos muy grandes que hace que, ¿veis?, esto se estreche. Pero de todas maneras, bueno, no está mal, son 220 litros, sí que tendremos que subir y bajar tirando hacia arriba lo que metamos y lo que saquemos, porque el borde de carga también es alto. Aquí un portón que bajara un poco más y que fuera un poco más ancho nos habría ayudado un poquitín. Existe la posibilidad de abatir, por supuesto, el respaldo trasero, pero es de una pieza, es decir, no podemos convertir nuestro Leapmotor T03 en un coche de 3 plazas, que nos ayudaría, por ejemplo, a la hora de llevar algo muy largo y conservar una tercera plaza. Aquí no, hay que abatir completo el respaldo de los asientos traseros. Y aquí nos queda, pues, eso, una furgonetilla pequeñita para, ahora sí, poner trastos grandes. ¿Por qué? Porque la altura sí que es buena. Este coche es 100% eléctrico y tiene un motor de 95 caballos y una batería de 37,3 kWh, que le da una autonomía de hasta 265 km según el protocolo WLTP y de 395 en ciudad. Cabe recordar que el Dacia Spring se ofrece en versiones de 45 y 65 caballos y que su autonomía es de 230 km con una batería más pequeña, de 32 kWh. El dato menos favorable de este nuevo modelo chino es su consumo, cifrado en 16,3 kWh de media. La recarga se efectúa a un máximo de 6,6 kilovatios en corriente alterna y a un máximo de 48 kilovatios en continua, de modo que exige 36 minutos para pasar del 30 al 80% de la batería. Recordemos que el Dacia carga a un máximo de 30 kilovatios. A ver, estamos ante un coche 100% urbano, un coche de ciudad, y como tal, la verdad es que la respuesta es buena. Tiene un motor con 100 caballitos, y 100 caballitos, y además en eléctrico, de estos que responden desde el inicio, cuando le pisas, ya sale. Bueno, pues está muy bien. Tiene un 0,50 en 5 segundos y un 0-100 en 11,9, que para un coche de este tamaño pequeñito no está nada mal. Luego podemos elegir entre poner la dirección dura, no tan dura o blandita. Y la verdad es que si la pones blandita, callejeas muy bien. El coche tiene un radio de giro muy pequeño, gira en muy poquito espacio. En definitiva, para lo que suele ser un coche urbano, un coche de segmento A, este digamos que cumple perfectamente. Hace muy poco ruido, primero porque es eléctrico y segundo porque en ciudad no hay apenas ruido de rodadura. Y además tiene una suspensión durita que hace que, bueno, callejeando sea un coche muy ágil.
por lo tanto, en este sentido y comparado con el Dacia Spring, la sensación es que este es más coche, que hace menos ruido, que es como menos de plástico, por así decirlo. ¿Me entendéis, un poco la metáfora? Y por lo tanto yo creo que es una buena opción como coche urbano, también desde el punto de vista del confort de conducción. Sientos que no están mal, aunque para un viaje largo nos cansarán porque sujetan poco, pero para recorridos cortos no están mal. Todo lo tenemos más o menos a tiro. Para mí es un coche correcto como coche urbano. El coche monta suspensión delantera McPherson y trasera de barra de torsión y equipa frenos de disco en las 4 ruedas. Tiene una dirección con 3 modos de asistencia, Comfort, Standard y Sport. En carretera, bueno, en carretera un poco más cortito y en autopista todavía más. Velocidad máxima de 130, en principio nada que decir porque al fin y al cabo legalmente tampoco se puede superar los 120 y por lo tanto es correcto. Aceleración buena, recuperación buena, hace un 80-100 o un 70-100 más que razonable, con una cierta salida. Y más si usamos el modo Sport, podemos ponerlo en modo normal, en modo Eco para que gaste muy poquito, sobre todo para ciudad. Y luego tenemos el modo Sport en el que, bueno, cuando aceleras, el coche sale, y sale con contundencia. Es decir, que incluso para subir cuestas, para hacer un adelantamiento en un momento dado, es un coche que responde. Suspensión firme, esto le da agilidad en curva y también es bueno. No tenemos la sensación de que el coche incline mucho, por lo tanto las curvas pueden tomarse con una cierta confianza. Lo cierto es que para ser un coche esencialmente urbano en carretera no está mal. Hay una cosa que no me gusta nada en carretera, en ciudad y en ningún sitio, que es la pantalla central, chicos. Es probablemente de las peores que he visto. Tiene un montón de aplicaciones, un montón de funciones, ya lo habéis visto, pero tiene 3 problemas esenciales. Bueno, 2, que son 3. El primero es que es prácticamente un espejo. Refleja todo. Refleja la luz exterior, refleja... Ahora solo veo mi mano. La pongo aquí y solo veo mi mano. No es de esas pantallas que solo ves el contenido. No, no, aquí ves reflejos por todas partes. Entonces, la verdad es que esto no mola. Además está muy abajo, no la consultas así, sin apartar la vista de la carretera. No, tienes que ir a buscarla, tienes que hacer este gesto. Y luego tienes que acompañarlo con la mano, porque hay muchas cosas que hacer en la pantalla. Y con teclas muy pequeñitas, cuando quieres cambiar de Sport, por ejemplo, a Standard o a Eco, tienes que buscar. La verdad es que distrae mucho. Y una última cosa, que es la tercera. En esta posición tan baja como está, cuando yo cojo el volante como toca, aquí, el propio volante y la mano, sobre todo hacia el exterior, me tapa la mitad de la pantalla. Entonces no veo la mitad. Cuando está puesta la navegación, por ejemplo, menos mal que hay un pequeño indicador aquí con flechitas para dónde tengo que ir, porque si no, prácticamente no la veo. Por lo tanto, en este coche, lo peor, y no lo parecía porque es grande y es chula y es aparente, la pantalla central. Las ayudas a la conducción incluyen el mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo, la alerta de colisión frontal, la asistencia de velocidad inteligente, el detector de fatiga o la alerta de apertura de puertas, entre otras, y tiene cámara de marcha atrás y climatizador en el equipo de serie. Se ofrecen 3 colores, blanco, gris y azul, y en un único nivel de acabado con todo lo comentado de serie, ya que no hay opcionales. El Lago Maggiore y el auto Minore, porque es un auto del segmento A, muy claramente del segmento A. Es eléctrico, cierto, y tiene un precio realmente competitivo, sobre todo en su relación precio-equipamiento. 18.900 euros, a los que podemos restar los 7.000 del plan Moves, no está nada mal para un coche que utilizaremos esencialmente en ciudad. Obviamente su referencia es el Dacia Spring y comparado con él es más potente, está mucho mejor equipado, tiene un comportamiento dinámico, en mi opinión, un poco mejor y un precio tremendamente competitivo teniendo en cuenta todo el equipamiento que lleva además con respecto al que va a ser su principal rival. Por lo tanto, visto así, el T03 tiene todos los elementos para triunfar en este incipiente mercado de los coches eléctricos estrictamente urbanos, que es exactamente lo que es este coche. Encuentra el mejor lugar para cargar tu coche. Para todas tus vidas, coches.net.
El otro coche que comercializará Leapmotor inicialmente es el SUV C10, el último modelo lanzado por el fabricante y el primero que se ha planteado como un modelo global para ser vendido en todo el mundo. Mide 4,74 metros de largo por 1,90 de ancho y 1,68 de alto, y su distancia entre ejes es de 2,85 metros. Segundo día de pruebas, segundo coche. Ayer veíamos un coche eléctrico pequeño, hoy vemos un SUV familiar del segmento D. Esto indica que Leapmotor viene con ambición de estar en todos los segmentos del mercado. Ha anunciado 3 coches nuevos en los próximos 3 años, 5 en los próximos 5, y con ellos, con todos estos coches que vienen, completará la gama en medio de estos 2 que ya hemos visto. Por lo tanto, insisto, llegará a Europa con una gama completa dentro de muy poco tiempo. La estética del C10 es muy china, sin aristas, con líneas suaves, un frontal con una fina línea de luz entre los faros y esa trasera rollo Cayenne que parecen tener todos los SUV actuales. Un coche proporcionado que no parece medir lo que mide, que no enamorará, pero que tampoco disgustará a nadie. Es evidente que Tesla ha creado escuela en la definición de los habitáculos de los coches eléctricos de última generación, y este Leapmotor C10 es un buen ejemplo de ello. No hay nada, no hay botones, solo 2 grandes pantallas y 2 botones en el volante, como si fuera un Tesla. Eso sí, conservamos aquí detrás 2 palancas, una para el cambio, marcha adelante, marcha hacia atrás, posición de parking, y la otra en este lado para los intermitentes, que afortunadamente no están en el volante como en los Tesla, y para los limpias. Por lo tanto, estos son los únicos botones físicos. Para todo lo demás hay que pasar por la pantalla central. Respecto de un Tesla, eso sí, conservamos una pantalla de 10,25 pulgadas para la instrumentación, que va muy bien, porque al menos aquí tenemos la mayoría de los datos útiles de conducción inmediata justo delante de los ojos, y no hay que desviar tanto la mirada hacia la pantalla central. Con ella podemos hacer prácticamente todo lo que respecta a todos los reglajes del vehículo. Evidentemente habrá que pasar por aquí para la climatización, pero también para otras cosas, digamos, más mundanas, como, por ejemplo, regular los retrovisores. Le damos aquí al botoncito y luego, mediante los 2 botones del volante, podemos regular los retrovisores. Para bajar las ventanillas tenemos mandos, pero también podemos hacerlo por aquí. También podemos cerrar por aquí la cortinilla, pero también tenemos un segundo mando para hacerlo físicamente. Por lo tanto, es cierto que algunos comandos del coche están, en este sentido, duplicados. Mediante la pantalla podemos cambiar también la iluminación ambiental. En definitiva, prácticamente todo el coche pasa por aquí. Y un pequeño detalle: esta es una pantalla grande de 14,9 pulgadas, situada en la posición correcta a nivel de altura, pero yo la habría desplazado un poquito hacia allí. ¿Por qué? Porque cuando conduzco, con la mano tapo todo este sector de la pantalla y por lo tanto, hombre, no es que vaya a ver a lo mejor aquí una información puntual que necesite, pero lo cierto es que siempre es mejor tener la pantalla libre. A lo mejor con un volante un poquito más pequeño también hubiéramos ganado. Por lo demás, ya veis que el diseño es súper limpio. Hay una cosa a destacar, que es que los aireadores están aquí, situados de manera que están prácticamente escondidos, no se ven y hacen muy bien su trabajo. Y por otra parte, en la zona de la consola tenemos el cargador de teléfonos, estos 2 portalatas y una de estas guanteras inferiores que se han puesto tan de moda y que son tan absurdas. Absurdas en primer lugar porque si pones algo aquí, lo más probable es que se caiga porque no es profundo, y en segundo lugar porque acceder a ello cuando estás conduciendo es prácticamente imposible. Sí es verdad que tenemos aquí un cofre enorme debajo del apoyabrazos que nos permite compensar un poco esta, insisto, poco útil guantera inferior. El sistema de información y entretenimiento tiene control por voz, que responde a la persona que se dirige a él, y cuenta con inteligencia artificial para adaptar las funciones a los hábitos del conductor. En el vehículo hay un cargador inalámbrico y 5 tomas de recarga de móviles. El sistema de luz ambiental se sincroniza con el equipo de sonido de 12 altavoces y dispone de climatizador controlable desde una aplicación de móvil con la que se puede, además, abrir y cerrar el coche a distancia. Si hay algo que es común a todos los coches eléctricos es el hecho de que tienen un piso completamente plano.
Esto es debido a que como la batería está en el piso y lo rasea por completo y no necesitamos un túnel de transmisión o un túnel de escape, podemos tener esta estructura de piso completamente plano que nos facilita el acceso y que además nos facilita también el movimiento una vez estamos dentro. Otra de las características habituales de los coches eléctricos es que suelen tener mucha distancia entre filas. Esto es así porque son coches con una distancia entre ejes muy larga, precisamente para poder alojar una batería lo más grande posible en la zona central entre ambos ejes. Esto, por lo tanto, tiene una consecuencia beneficiosa para la habitabilidad. Aquí detrás el espacio es espectacular y, por lo tanto, se viaja muy cómodamente. En este caso, además, tenemos mucha altura al techo, prácticamente pues, unos 10 centímetros tendremos, de manera que una persona más alta que yo viajará también más cerca del cristal, por supuesto, pero todavía con mucho espacio disponible. Estamos sentados, para ser un coche eléctrico, en una posición bastante correcta. Me explico. Normalmente, en los eléctricos, suele bajarse mucho la banqueta para conseguir que la altura sea correcta. En este caso, yo no voy en una posición así como sucede en otros coches eléctricos, sino que voy perfectamente sentado. Por lo tanto, la habitabilidad trasera, longitudinal y en altura aquí detrás es muy buena. Y en cuanto a la plaza central, es un poco más dura de respaldo. No tenemos aquí un apoyabrazos de estos multicosa, sino que es simplemente un apoyabrazos, no tiene más, no hay portalatas, no hay bandejitas, no hay nada, pero sí que es un poco más firme que esta parte del respaldo de los asientos exteriores. Pero en cualquier caso, una tercera persona viajará relativamente cómoda aquí porque no tiene nada en los pies, porque este mueble queda lejos y por lo tanto podrá poner bien las piernas, y porque además la anchura del coche, que está bastante bien pensada, permite que también en anchura 3 personas viajen cómodamente aquí detrás. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este es un coche familiar, es perfecta esta plaza trasera. Tenemos 2 portalatas aquí para las plazas posteriores, las salidas de aire, 2 tomas USB, una de cada tipo, los huecos aquí detrás de los asientos. En definitiva, unas plazas traseras pensadas claramente para viajar. Vamos con el maletero. 2 cositas antes de empezar. En primer lugar, es eléctrico solo en la versión Design, en la Style no. Y para abrirlo hay que darle a este botoncito de aquí. Tenemos un maletero con 435 litros. No es enorme, no es muy grande, pero sí que está muy bien pensado, porque en el doble fondo, y ahora lo veréis, tiene un montón de cosas que van muy bien para complementar un poco la capacidad completa del maletero. Aquí tenemos este hueco, que es lo suficientemente grande como para llevar algunas bolsas o una maleta no cabe, pero sí caberán otras cosas. Este otro hueco de aquí, este que es para el kit de reparación de pinchazos, y luego en la parte final tenemos 2 huecos específicos para dejar los cargadores, de modo que si solo llevamos uno, por ejemplo, también podemos utilizar el otro huequecito. Por otra parte, tenemos el abatido habitual de los asientos traseros, de los respaldos, en 2 partes asimétricas, pero hay que ir hasta la puerta trasera para abatirlos. La superficie no es completamente plana, se levanta un poquitín hacia aquí, pero en cualquier caso es un maletero lo bastante amplio como para utilizarlo así en las contadas ocasiones en que tengamos que hacerlo. No habéis visto el store cubre equipajes de este coche, y es que estas unidades no lo llevan por no sé qué motivo, pero en cualquier caso daos cuenta de que tiene previsto el sitio y el riel para que corra el store, por lo tanto llevará un store de estos enrollables que obviamente estará puestecito aquí cada vez que abramos el portón del maletero. Insisto, estas unidades no lo tienen y no sabemos muy bien el motivo, pero disponible está. Y finalmente, como último complemento al maletero, tenemos lo que ahora se llama el frunk, es decir, el frontal trunk, o lo que es lo mismo, el maletero delantero. Aquí lo tenéis, 32 litros en este caso, que se añaden a los que hemos visto en la parte trasera. El motor del C10 es de 218 caballos y entrega 320 Nm de par. La batería va en el piso, con las celdas haciendo parte de la estructura del vehículo y con un sofisticado sistema de gestión térmica.
La batería es de 69,9 kWh y autoriza una autonomía homologada de 420 km. Se recarga a un máximo de 6,6 en alterna y de 84 kW en continua, con 30 minutos para pasar del 30 al 80%. Al volante del C10. Motor 218 caballos, como siempre solemos decir en el caso de los eléctricos, suficiente. Suficiente porque tenemos esta reactividad en la aceleración, como ahora, por ejemplo, en la recuperación de todos los eléctricos. Por lo tanto, nunca nos falta potencia. Para adelantar, para acelerar, para salir de un semáforo, nunca nos faltará potencia porque la reactividad con un 0,50 en 3,9 segundos es la suficiente como para no tener problemas. Transmisión tampoco tendremos ningún problema porque no hay. Por lo tanto, a nivel, digamos, del sistema de propulsión, lo único que podríamos, digamos, pensar en un coche así es si vamos a tener la suficiente autonomía o no. En este caso son 424 kilómetros. Nosotros, por lo que hemos estado viendo, es un primer contacto, no hemos podido hacer tiradas largas, pero hemos hecho autopista, hemos visto que el consumo en autopista 120 está alrededor de 23 kWh y por lo tanto la autonomía va a acabar siendo de unos, en autopista, de unos 350, 380 kilómetros yendo tranquilos. Bueno, es lo habitual en un coche así, por lo tanto tampoco estamos descubriendo nada nuevo. En ese sentido está más o menos al nivel de la competencia. Coche de origen chino, coche eléctrico, eso suele ser una combinación que nos lleva a una suspensión blanda. Y lo cierto es que no. Dicen la gente de Leapmotor que la puesta a punto de las versiones para Europa de este coche las han realizado los ingenieros de Alfa Romeo en Baloco. Es decir, que ellos mandaron los coches a Europa, los prototipos, y les dijeron a los italianos: tenéis que hacernos un chasis, o que poner a punto el chasis, porque evidentemente el chasis ya estaba hecho, para que los clientes europeos noten unas sensaciones al volante europeas. Y los italianos han hecho lo que suelen, es decir, han hecho un coche que realmente cumple con esas premisas. Es un coche con una suspensión firme, que en curva va extremadamente bien, que no tiene problemas de tracción porque al ser tracción trasera esto va perfecto, que gira mucho porque al no tener las ruedas delanteras motrices eso hace que gire todavía más. Por lo tanto han conseguido un coche con una agilidad sorprendente para su tamaño, es decir, la sensación siempre es que estás al volante de un coche más pequeño. Además tiene un modo Sport que no incide en la suspensión, que ya es firme de por sí, pero sí que incide, por ejemplo, en la respuesta del motor, que es mucho más evidente, mucho más reactiva, y por otro lado incide también en la dirección, que pasa a ser bastante más firme que en el modo convencional. Por lo tanto, estamos ante un coche que dinámicamente es muy interesante. A mí me gusta mucho, me gusta conducirlo en carreteras de curvas porque realmente se le saca partido, se puede ir más o menos depresita. En definitiva, que para lo que yo esperaba, que era un coche, pues bueno, más torpón, menos ágil, por el origen chino, olvidaos, es un coche puesto a punto por ingenieros europeos y que cumple con lo que se espera de un coche de este tipo para el mercado europeo. Por lo tanto, por ahí, buen puntito para la gente de Leapmotor. La gama del C10 se estructura en dos acabados, Style y Design, y 5 colores exteriores, blanco, negro, 2 grises y el verde del coche de la imagen, y 2 interiores, uno en negro y otro en marrón. El acabado Style lleva llantas de 18 pulgadas y el Design de 20. Todos los C10 llevan climatizador bizona, asientos eléctricos, techo panorámico, cámara de 360 grados, navegador y 17 ayudas a la conducción. El acabado Design incluye el portón trasero eléctrico, asientos ventilados y con calefacción tapizados en piel sintética y la citada ambientación lumínica. El precio de este coche es de 34.900 euros para el acabado Style, al que pueden restarse los 7.000 euros del plan Moves. La diferencia con el Design son 1.500 euros. Pues lo dicho, otra marca china que llega a Europa. Esta, no obstante, con una estrategia distinta, y es que al estar dentro del grupo Stellantis tendrá la posibilidad de comercializar sus coches en los concesionarios de Stellantis, que tiene ya una red por todo el continente europeo,
y por otro lado podrá aprovechar la capacidad de producción de Stellantis, la sobrante, porque hoy en día en Europa todos los grandes grupos pueden fabricar más coches de los que están produciendo, también para empezar a fabricar en Europa estos modelos de origen chino. Después de conducir los dos, el T03 y el C10, lo más destacable sin duda es la relación calidad-precio y sobre todo precio-equipamiento que tienen estos coches. Os voy a dar unos ejemplos sin moverme del grupo Stellantis, de 4 coches eléctricos de tipo SUV del grupo. El Fiat 600e arranca en 34.455 euros, el Citroën C4 en 36.800, el Peugeot 2008 en 38.990 y el Opel Mokka en 39.140. Son coches que no miden más de 430, coches de segmento B, con un motor de 156 caballos y con una autonomía que, en el mejor de los casos, se queda en unos 400-420 kilómetros. El Leapmotor C10 es mucho más grande, más potente, más tecnológico y con este diseño diferente, porque es un coche completamente nuevo, y cuesta 34.900 euros, es decir, es más barato que prácticamente la totalidad de los SUV de segmento B del grupo Stellantis con motor eléctrico. Y no hablemos ya, por ejemplo, de un Peugeot 3008, que es 10.000 euros más caro. Por lo tanto, este coche redefine el concepto de precios dentro de este segmento de los D-SUV eléctricos, como el T03 define también de nuevo la balanza de precios en el segmento de los coches eléctricos urbanos. Leapmotor dará que hablar.